Bueno, hoy es el día 23 de 40 y continuamos con la ascesis penitencial. El sacrificio penitencial, es decir, un sacrificio hecho para expiar nuestros pecados, para pagar por ellos, no tiene sentido cristianamente más que como expresión y acto de amor. Porque Dios no se aplaca viéndonos sufrir. Lo que le importa a Dios es que amemos, y eso aunque no nos costara un sacrificio. El sacrificio penitencial puede considerarse como una expresión concreta, es decir, de que queremos decirle a Dios sí a lo que nos pide. Por eso, no podemos consistir más que en iniciar un proceso de cumplimiento amoroso de su voluntad. En un plano humano, más que cristiano, el sacrificio penitencial, entendido como el hacer algo que nos cuesta o nos causa sufrimiento, y esto como castigo del mal hecho, puede ser algo que nos ayuda a cambiar nuestra conducta. El psicólogo Viktor Frankl, que algunos llamaban el psicólogo del dolor, dice: si tú unes tu arrepentimiento a algo que te desagrada, ese arrepentimiento tendrá más peso viéndolo como algo que va en contra de tu placer, y añade: si me limito a arrepentirme, corro el riesgo de volver a caer con facilidad. El principio de la psicología conductista asocia el dolor con el mal comportamiento y el placer con el bueno, diciendo: cada vez que te portes bien, date o que te den un premio, y cuando te portes mal, date o que te den un castigo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el llevar el autocastigo a extremos es una enfermedad psicológica grave. Por otra parte, hay que recordar que el cristianismo no importa de por sí primeramente el cambio de conducta externo, sino el interior. Los castigos, los condicionamientos psicológicos, las influencias subliminales pueden ser muy efectivos para cambios de conducta, pero no tan fácilmente sirven para llevar a la persona a amar desde el fondo de su corazón, de su mente y de su libertad. La verdadera ascesis penitencial cristiana lleva a poner lo contrario del mal que tú hiciste a vencer el mal haciendo el bien. No dice vencer mal con el castigo. Ejemplo: hablaste mal de una persona, busca algo bueno de esa persona y hazlo notar a los demás. Fuiste flojo o desobediente para ayudar a tus padres, haz algo que necesito no les guste y hazlo antes de que te lo pidan. La ascesis de las bienaventuranzas. El catecismo católico afirma que el proceso espiritual implica la ascesis y mortificaciones que conducen a vivir con gozo las bienaventuranzas. Más que los 10 mandamientos, las bienaventuranzas señalan características importantes de cómo llevar a cabo la vida según las exigencias del Evangelio, y para vivirlas se pide también una serie de sacrificios. Aquí damos el ejemplo de algunos sacrificios requeridos por las bienaventuranzas, interpretadas de una manera humanista, y cuyo premio será, como las mismas bienaventuranzas lo afirman, la alegría de poseer y ver a Dios, de ser consolados interiormente y de tener parte de su reino, etc. Número 1. Bienaventurados los pobres del espíritu. Si interpretamos estas bienaventuranzas como el reconocernos necesitados de Dios y de su gracia, entonces se nos exigirá el sacrificio de vencer la autosuficiencia orgullosa y placentera que proviene de una autoestima falsa, que no reconoce sus límites, ni que solo en Dios podemos encontrar la plenitud y el camino a la felicidad. Número 2. Bienaventurados los mansos de corazón. Si interpretamos estas bienaventuranzas como el llegar a ser hombres que poseen una paciencia que sabe esperar de los momentos y procesos, entonces requerirá un fuerte dominio de sí mismo. Bienaventurados los que lloran. Punto 3. Si interpretamos esta bienaventuranza como el llorar con el que llora y reír con el que ríe, se requerirá la compasión que pide el sacrificio de salir de sí mismo para estar con el otro y vencer la indiferencia que nace de la flojera y de la comodidad. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si interpretamos estas bienaventuranzas en el sentido ordinario de las palabras, entonces se nos estará pidiendo sacrificar caprichos o ventajas propias, arriesgándonos por defender al débil, etc. Siguiente, bienaventurados los misericordiosos.
Si interpretamos esta bienaventuranza como el apiadarse del pecador y del pobre, entonces nos veremos ante sacrificios como el tener que perdonar, el tener que abajarse ante el pequeño y al pobre, etc. Siguiente, bienaventurados los del corazón puro. Si interpretamos esta bienaventuranza como el no tener un corazón torcido en donde se mezclen conveniencias propias en contra de la verdad o del amor sincero, entonces se nos pedirá el sacrificio que estos valores exigen. Siguiente, bienaventurados los que buscan la paz. Si interpretamos esta bienaventuranza en su sentido ordinario, entonces nos veremos ante la necesidad de dejar comodidades, amar al enemigo, no dejarnos llevar por la violencia, todo lo cual entraña sacrificio. Bienaventurados los perseguidos por ser justos. Si interpretamos al ser justos como el ser hombres que cumplen la ley de Dios, entonces aquí se estará hablando de la alegría dada por Dios y experimentada por quien hace el bien, aun previendo los sacrificios que se vendrían encima. Y la última, bienaventurados los que sufren por el Evangelio. Si interpretamos esta bienaventuranza como el saber poner a Jesús por encima de todo y de todos, entonces se nos estará exigiendo el sacrificio de saber soportar las consecuencias costosas de la fe cristiana y de la lucha para extender el reino de Dios. Bueno, hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Les recordamos que, este es el video 23 de 40, o sea, hay 23 videos antes, que si en dado caso te perdiste alguno, te puedes meter a nuestra página de YouTube. Hay un espacio que dice playlist y luego hay uno que dice audiolibros y ahí te van a salir todos los videos de este libro. Recordarles que se llama Sacrificio y Ayuno, para que no se vayan a revolver ahí con el hilo. Y por recordarles que igual subimos videos de diferentes cosas, tenemos en vivos, ahorita estamos teniendo un taller que acaba de empezar el sábado pasado, de sanando nuestras heridas. Y también aprovechando que en este capítulo estuvimos hablando de las bienaventuranzas, recordarles que tuvimos con el padre Octavio Valderas varios videos explicando a detalle las bienaventuranzas. Entonces, para que si tienen más interés, pues vayan a verlos y no se los pierdan. Nos vemos.